¿Qué tal? Me presento, soy José Mauricio y hoy estoy con mis compañeros Abimael Alexis y Emanuel Alejandro. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre la normalización y formas normales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas bases de datos fallan, generan errores o duplican información sin control? Bueno, todo eso tiene una causa muy común, un mal diseño. Y justamente para evitar ese tipo de problemas existe un proceso fundamental en el mundo de base de datos, conocido como normalización, siendo básicamente un proceso sistemático que nos ayuda a organizar la información de manera correcta dentro de una base de datos, con el objetivo principalmente de evitar la redundancia de datos, prevenir errores cuando insertamos, actualizamos o eliminamos datos y mantener la información consistente y confiable. Las formas normales son aplicadas a tablas de una base de datos. Decir que una base de datos está en la forma normal n, es decir que sus tablas están en la forma normal n, y en general, las tres primeras formas normales son el mínimo para poder decir que una base de datos está normalizada. Es lo que cubre la gran mayoría de las bases de datos. La primera forma normal establece dos reglas fundamentales. Cada celda debe contener un valor único y no se permiten grupos repetitivos o conjuntos de columnas para un mismo tipo de dato. Además, tiene que haber una independencia del orden tanto de filas o de columnas, es decir, si los datos cambian de orden, tanto en fila o columna, no debe cambiar su significado. Supongamos que tenemos una tabla de pedidos como esta. La columna productos del pedido 1 tiene dos valores, lo cual ya incumple la primera forma normal, porque dijimos que cada celda tiene que tener un valor único. Una posible solución sería agregar múltiples columnas para productos, como en este caso tenemos producto 1 y producto 2. El problema es que acá incumplimos con el otro principio de la primera forma normal, que dice que no puede haber conjuntos de columnas para un mismo tipo de dato o para la representación de la misma cosa, en este caso un producto. Esto es lo que en algunos libros se le conoce como el dominio. En este caso, el dominio es producto y aquí hay más de una columna para productos, lo cual no cumple con la primera forma normal. Entonces, la única solución para este problema que cumple correctamente con la primera forma normal es dividir esto en dos tablas. Por un lado, la tabla pedidos y por otro lado, la tabla productos. Con esta estructura, cada celda tiene un único valor y podemos tener el ID de la orden en el producto y dos filas para un ID. En este caso, ID 1 tiene laptop y ID 1 tiene mouse, porque la orden 1 o el pedido 1 tiene dos productos. Y con eso solucionamos el problema. No hay datos nulos como había en el ejemplo anterior. No tenemos múltiples columnas para un mismo dato y todo está centralizado, con lo cual cumplimos con la primera forma normal. Para la segunda forma normal, el primer requisito es que la tabla esté al menos en la primera forma normal, pero lo que agrega esta segunda forma es que todos los atributos o las columnas que no sean clave dependan de forma completa de la clave primaria y no de otra, especialmente en tablas con claves compuestas. Por ejemplo, tenemos una tabla cursos. Esta tabla representa en realidad inscripciones a cursos porque tenemos ID estudiantes y ID cursos. Tenemos nombre de estudiante y nombre de curso, todo en la misma tabla. Cada celda tiene un valor único, con lo cual cumple con la primera forma normal. Sin embargo, tenemos redundancia porque tenemos repetido el nombre del estudiante en las filas 1 y 2, cuando en realidad lo único que queremos representar es que el estudiante 1 está inscrito a dos cursos. Esto lo podríamos hacer de otra forma para evitar esa redundancia y tener dos filas con el mismo dato. Una base de datos en su segunda forma normal tendría una división en tres tablas. Tendríamos por un lado la tabla cursos, por un lado la tabla estudiantes y por otro lado la tabla estudiantes y cursos, en donde el ID del estudiante 1, en este caso, que estaba en múltiples cursos, aparece dos veces, pero porque el ID del curso es distinto, con lo cual cada columna tiene un valor único y además no hay redundancia de datos. Lo único que tenemos es una estructura diferente, una tabla más en este caso. Así es como lo deberíamos resolver para tener una segunda forma normal. Pero lo que es importante notar es que cada atributo, es decir, cada columna que no es clave primaria,
depende totalmente de la clave primaria de la tabla. En este caso, la tabla de inscripciones tiene una clave compuesta ID estudiante y ID curso. Vamos con el siguiente, la tercera forma normal o 3FN. Pensemos esto de la siguiente forma. Una tabla está en tercera forma normal cuando ya cumple con la segunda forma normal y además ningún atributo depende indirectamente de la clave primaria. Dicho de otra manera, todos los datos deben depender directamente de la clave primaria y no a través de otro atributo. Por ejemplo, si tenemos que A determina B y B determina C, entonces C realmente depende de A, pero a través de B. Esa es justamente una dependencia transitiva y es lo que queremos evitar. ¿Y por qué es un problema? Porque puede generar redundancia y errores. Por ejemplo, si B cambia, podríamos tener inconsistencias en C si no actualizamos todo correctamente. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? La solución es clara. Separar los atributos que no dependen directamente de la clave primaria en otra tabla, así garantizando que cada dato esté en un lugar correcto y dependa de quien realmente debe depender. Pero en algunos casos más complejos todavía puede existir problemas. Y aquí es donde entra la forma normal de Vinnie-Jones Code. La regla aquí es más directa, pero también más exigente. Para toda dependencia funcional del tipo X determina Y, X debe ser una clave candidata. Es decir, solo las claves pueden determinar otros atributos. ¿Y cuál es la diferencia con la 3FN? En la tercera forma normal, todavía se permite una pequeña excepción. Un atributo puede depender de algo que no es clave, siempre y cuando ese atributo forme parte de una clave candidata. Pero en el caso de la FNBC dice, nada de excepciones. Si un atributo determina otro, entonces ese atributo debe de ser una clave sí o sí. La cuarta forma normal es una etapa avanzada en la base de datos, ya que busca eliminar dependencias multivaluadas que ocurren cuando un atributo puede tener múltiples valores independientes asociados a la misma clave o llave primaria. Esta cuarta forma solo ocurre si la base de datos cumple con la tercera forma normal. Por ejemplo, tenemos el caso del empleado Juan, que conoce sobre Java y Python y habla inglés y francés. Al mezclarlos mal o tener una tabla mal acomodada, puede generarse la combinación vacía como Juan Java inglés o Juan Python francés. Esto es un error, ya que en la cuarta forma se buscan evitar redundancias. Por ejemplo, tabla 1 empleado habilidad, lo que sería Juan Java o Juan Python, y en la segunda tabla tendríamos empleado idioma, que el ejemplo sería Juan o empleado inglés o bien Juan empleado francés, que estos datos, lo que es idioma y habilidad, no tienen nada que ver entre sí. Lo que se busca es separar los tipos de datos y tener un tipo de dato dentro de una tabla sin mezclarlo con otro tipo de dato. La quinta forma normal es cuando se busca eliminar dependencias de unión, asegurando que no existan relaciones entre atributos que no estén directamente relacionados con la clave primaria, y se alcanza cuando la información de una tabla no puede reconstruirse a partir de tablas más pequeñas que tengan claves diferentes. Se ocupa de estos casos muy específicos donde existen dependencias de unión, asegurando que no se pierda información al dividir una o varias tablas complejas. Lo que busca la quinta forma es evitar o tener una mejor organización en los datos, marcando o eliminando incoherencias, haciendo que la base de datos sea más fiable y más estable. Como conclusión, tenemos que la normalización es el pilar que sostiene la robustez de un sistema de información relacional. Al seguir este proceso, pensamos de un modelo puramente conceptual a una implementación técnica eficiente. Los beneficios a largo plazo son demasiados, como lo son el ahorro de almacenamiento, la facilidad de actualización y sobre todo la veracidad de los datos.